Perdón, abordaje que te de... interrumpa para, ya esa, para que la grabaras, gracias, perdón. Ok. Sí, bueno, el plan para ese tema, bueno, es otro programa. Si se fijan, está un poco, pues completo, ¿no? Aspectos técnicos de la edición de imagen. Vamos a hablar un poquito del protocolo Picano, los protocolos que se usan con fármacos y pues con ejercicio. Vamos a mencionar durante todos los protocolos las indicaciones y contraindicaciones de estos protocolos y algunas otras utilidades del ecocardiograma con estrés, como la valoración de la función diastólica y la valoración de valvulopatías también. Y pues durante los protocolos vamos a mencionar también los valores normales. Em, empezando con el tema, sabemos que en el aspecto de guías está la del 2009 que es como que la primera que donde se ya mencionan todos los protocolos para estrés. En el 2016 obviamente, pues ya la americana, también pues marcan la pauta para los parámetros que se pueden medir con la coreografía de estrés. Y pues la 2019 que es como que la actualización. Eh, en cuanto a guías, aquí sabemos que en estas guías se menciona únicamente la las determinaciones tradicionales, cualitativas, visuales. Ustedes saben que la coreografía con estrés únicamente se usaban buscando alteraciones de la movilidad. Sin embargo, esto ha hecho que pues se nos vayan muchos pacientes que se consideran que están estudiando como síndrome coronario, por ejemplo, crónico, que viven con angina o con disnea y que se nos vayan los diagnósticos al hacer únicamente esa interpretación. Entonces, recordando un poquito de la cascada isquémica, esta es la cascada tradicional, donde se habla de que hay cuando hay, en este aspecto estamos hablando de enfermedad de arterias coronarias epicárdicas, ¿no? Cuando hay una obstrucción coronaria, eh, puede haber una reducción del flujo coronario que se ve reflejado en una disfunción diastólica. Posteriormente, eso provocarían alteraciones de la movilidad y posteriormente pues también alteraciones o la disfunción del ventrículo izquierdo. Si se fijan todo esto, al final puede haber cambios electrocardiográficos y la última manifestación, bueno, la manifestación es con dolor torácico, ¿no? O angina. Esta es la cascada isquémica tradicional. Sin embargo, pues el doctor Picano es un doctor pues italiano, que vino pues a cuestionar esta cascada, qué pasaba con los pacientes que no se les encontraba lesiones, que no tienen obstrucción coronaria. Entonces, aquí sale el término de ANOCA. INOCA, y se fijan, la ANOCA se refiere pues a angina con arterias coronarias no obstructivas. En este caso, son pacientes que se someten a ecografía de estrés y si se fijan, el 50% de estos pacientes se consideran de bajo riesgo porque cuando no se encuentran alteraciones en la movilidad, no hay alteraciones o un cambio del flujo coronario, y no muestran patrones de vasospasmo durante la prueba de esfuerzo. Entonces, estos pacientes se consideran de bajo riesgo. Y aquí viene lo importante de la ecografía de estrés. Cuando aplicamos, pues depende del protocolo que usemos para provocar estrés, ya sea con medicamentos o ejercicio, eh, podemos demostrar estos cambios de la movilidad y aparte de mostrar patrones de vasospasmo. Eso únicamente pasa en el 10% de los pacientes. Si se fijan, la gran mayoría de los pacientes son los que tradicionalmente se les hacía eco de estrés y salían negativos, ¿no? Sin embargo, pues sí tienen eh, alteraciones en cuanto a patrones de vasospasmo en las arterias, no precisamente que tengan una lesión efectiva. Y estos se consideran como intermedio o incluso alto riesgo. Y se fijan aquí también un 30% eh, de estos pacientes tienen enfermedad microvascular, también se consideran de riesgo intermedio porque tienen una reserva de flujo coronario menor de 2. Y por último, los de alto riesgo, ¿no? Donde prácticamente le hacemos el de estrés, con el protocolo que integramos y automáticamente tienen alteraciones de la movilidad. Estos representan un 10% de este tipo de pacientes que se creía inicialmente que no tenían ninguna lesión. Entonces, si se fijan, prácticamente
la cascada isquémica, pues se ve, pues cambia un poquito, ¿no? Porque lo primero que podemos determinar es una reducción de la reserva de flujo coronario que puede manifestarse por dolor, cambios en el ST y disfunción diastólica. Eh, por último, también hay una disfunción global del ventrículo izquierdo, que es prácticamente lo que se veía en la cascada isquémica, y las alteraciones de la movilidad, que no precisamente tienen que estar. Entonces, si se fijan aquí, hay muchas formas de evaluar cada una de estos puntos de la cascada isquémica. De aquí que, eh, de aquí que vayamos a mencionar los protocolos, los más nuevos que se salieron a partir de estas cascadas isquémicas, ¿no? Antes, la orden de un paciente demostrar que haya una Que obstrucción coronaria. Y se fijan aquí, prácticamente era únicamente para valorar isquemia, variabilidad. En el 2015 el doctor Picano ya empezó a meter aquí el término de reserva de flujo coronario y valoración de insuficiencia mitral, la elasticidad del ventrículo izquierdo e incluso valorar también la función diastólica por medio de parámetros como extravasación de líquidos, ¿no? Con el ultrasonido pulmonar. Actualmente sabemos que esta es la última guía del 2024, donde vemos que la utilidad del ecocardiograma de estrés pues es muy amplia, ¿no? Desde pacientes con isquemia, con signos coronarios, trasplante cardíaco, valoraciones de enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, cáncer, obviamente en atletas, este, enfermedades de miocardiopatía, ¿no? Y también para valorar en viabilidad en pacientes con síndrome coronario conocido o, por ejemplo, con falla cardíaca con, bueno, influencia cardíaca con FEBI reducida. Si se fijan aquí también la reserva de flujo coronario no nada más es para pacientes con síndrome coronario, sino los que mencionábamos ahorita, los INOCA. Y también, pues también los reagentes de refiltración, ya sean valvulares mitrales o aórticos, miocardiopatía hipertrófica y pues enfermedades congénitas, ¿no? Y, y otras valoraciones, por ejemplo, como para hipertensión pulmonar y en la insuficiencia cardíaca de FEBI pues preservada, ¿no? Se fijan, es súper amplia la utilidad del programa de estrés y pues lo que se sabe ahorita, lo que más utilizamos es para estas dos cosas, ¿no? Para valorar isquemia y viabilidad. Entonces, aquí está se llama aproximación del paciente, eh, bueno, del pescador, ¿no? Que sabemos que en la ecocardiografía de estrés existen varios estresores, ya sea equilidamol, glutamina, ejercicio, y la mezcla de algunos, por ejemplo, diptamol, glutamina y diptamol, ejercicio, ¿no? Que se fijan, son de los que van determinando captan algunos pacientes con síndrome coronario, y eso tomando en cuenta los pacientes que no tienen lesiones coronarias conocidas, ¿no? Entonces, en el 2015, el doctor Picano propone este protocolo ABCD. Este protocolo es precisamente para ese tipo de pacientes que se sospecha que tienen una lesión obstructiva coronaria y el plan es pues someterlos a estrés, ¿no? Eh, Aquí si se fijan, obviamente pues son acrónimos, la letra A, B, C, D. La A habla de asinergia o de alteraciones de la movilidad, que tradicionalmente era lo que buscábamos en los ecobutas. Actualmente ya sabemos que es algo, a partir de este protocolo, se valora al paciente durante el reposo y el estrés por medio de ultrasonido pulmonar, que es lo que significa la B, las líneas B, ¿no? Que es lo que tratamos de buscar durante ese ecorregresivo con estrés. Y la reserva contráctil es la letra C. Aquí pues únicamente lo que se determina son los volúmenes diastólicos y el volumen al final de la sístole durante el reposo y el estrés. Y obviamente requiere determinaciones de la presión arterial. Y por último estaba la letra D, que es de la reserva de flujo coronario, que básicamente lo que se hace es determinar el flujo que tiene la arteria coronaria
para determinar si durante el estrés aumenta este flujo, quiere decir que el paciente pues tiene no tiene lesiones en esa arteria. Entonces, esto es un poquito complejo y todo eso lo vamos a ir revisando más adelante. Entonces, ese es como que el parteaguas, ¿no? Para la valoración con el corregir con estrés, con este protocolo del doctor Picano en el 2015. Aquí ellos, es lo que les mencionaba. Aquí lo importante es, pues obviamente, al final de cuentas, valorar o certificar a este paciente. Este, eh, es como que las principales, lo importante, ¿no? Y se fijan aquí, son algunas imágenes que ponen en el protocolo, lo vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente es cómo se reportaría, cómo se reporta un ecocardiograma con estrés en un paciente sano, ¿no? Es un paciente que en el reposo no tiene alteraciones de la movilidad, durante el estrés pues también no muestra ninguna alteración. El eco pulmonar también sale limpio, entonces esto lo consideran como un pulmón seco y un corazón fuerte en el que la reserva de flujo, digo, la contractilidad eh, está pues conservada, ¿no? Y responde al estrés. Y por último, el corazón caliente se refiere a la reserva de flujo coronario, ¿no? Si se fijan, antes este protocolo, pues nada más abarcaba esas cuatro letras. Esta es en el caso de un paciente que tiene un ecocardiograma, bueno, una prueba de esfuerzo anormal. Entonces aquí si se fijan, obviamente va a cambiar la nomenclatura, un corazón isquémico con pulmón mojado, lo mencionan ahí, corazón débil y un corazón frío, ¿no? En el que la reserva de flujo coronario pues no responde al estrés y no cambia. Entonces lo que se determina actualmente es este protocolo, el ABCDE. Igual, obviamente participan pues varios, ese es publicado en la Sociedad Europea de Cardiología en 2021, donde determina prácticamente los parámetros que se deben de tomar en cuenta para eh, el problema. Si se fijan, la E, pues habla del electrocardiograma. Entonces ellos es prácticamente lo que se hace es lo mismo, únicamente amplían esta parte del electrocardiograma, donde se trata de evaluar esa reserva simpática, ¿no? Entonces si se fijan aquí, es lo que ya mencionábamos en el protocolo original, y el doctor Picano, pues les digo que es como que el, el primero que hace estas determinaciones de coreografía de estrés con varias determinaciones. Si se fijan, tiene un libro que se publicó en el 2015 y pues básicamente es como que lo que creo que ya leyeron, ¿no? La doctora nos mandó por ahí el libro más actualizado. Ok. Pero si se fijan, viene completo, entonces sabemos que la coreografía de estrés se puede hacer con muchas cosas, ya sea por medio de ejercicio o en pacientes incluso que tienen marcapasos para provocar un estímulo metabólico para, pues obviamente, si hay una mala distribución de flujo, ¿no? Sabemos que está la adenosina, el dipidamol, el dobutamina, con sus diferentes mecanismos de acción que pues ya vimos en la clase pasada, ¿no? Eh, eh, bueno, y entonces vamos a ver cuáles son las indicaciones generales del ecocardiograma farmacológico. Eh, eh, las menciono porque me pareció interesante esta clasificación en cuanto a detección, por ejemplo, de enfermedad coronaria. Si se fijan aquí, más adelante les voy mencionando cuáles son las indicaciones generales, que es de detección de enfermedad coronaria, como ya lo veíamos, ¿no? Obviamente, paciente que no tenga capacidad para realizar un test de esfuerzo o el ejercicio, pues lo sometemos a este, a este estrés farmacológico. Em, un test de esfuerzo, que ya lo sometieron a su prueba de esfuerzo y que salió no concluyente, o que tiene por ahí hipertrofia ventricular izquierda, rama izquierda, alteraciones en la polarización electro. Ya sabemos que también en clases anteriores mencionamos que las mujeres pues también pueden haber ahí, dar un test no concluyente, ¿no? Y un test de esfuerzo positivo eléctricamente sin angina y o altos niveles de carga arrítmica. Entonces, estos pacientes se benefician con ese tipo de estrés. Otra utilidad es otra indicación es la extensión y severidad y distribución de la isquemia, o como valor pronóstico. Es decir, aquí ya tenemos un paciente conocido,
con un infarto, bueno, con un síndrome coronario y pues únicamente queremos ver, determinar cuál es el pronóstico que tiene este paciente. Algunas de las ya las mencionábamos en la clase pasada. Se fijan aquí, incluso para detección de músculo viable, ¿no? Que ya vimos la clase pasada también. Cirugía vascular, detección de espasmo coronario con ergonovina. Este protocolo, pues básicamente lo vemos muy poco, pero pues también está descrito, ¿no? Lo que les mencionaba, valvulares, función del VI, pacientes para HP, miocardiopatías y espasmo coronario. Entonces, se fijan aquí también los clasifica por el estudio que se les vaya a hacer. Este, ah, esta es eso también lo revisamos en la clase pasada de los efectos que pueden, de lo que tenemos que tomar en cuenta para qué estresor vamos a usar. Sabemos que la dobutamina nos puede ayudar a determinar estenosis aórtica crítica. Digo, puede estar contraindicada en estenosis aórtica crítica, miocardiopatía hipertrófica, obviamente con obstrucción del tracto de salida, una hipertensión no controlada, FA no controlada y arritmias ventriculares. Si se fijan, son contraindicaciones pues relativas, pero debemos tomarlos en cuenta. El piridamol y adenosina, pues también obviamente pacientes que tienen asma pueden hacer broncoespasmo con estos medicamentos. Y eso, digo, ya lo puse, pues ya lo habíamos revisado en la clase pasada. Y la atropina, pues también glaucoma, miastenia gravis, neuropatía obstructiva y la gastroenteropatía obstructiva también es algo que debemos de tomar en cuenta antes de hacer ese tipo de coreografía con estrés. Y bueno, eh, eh, aquí en este cuadrito del 2024 lo ponen como los diagnósticos finales, bueno, para qué nos es útil esta ecografía de estrés. Cuando lo consideramos positivo o completo, la ecografía de estrés es cuando obtengamos esta frecuencia cardíaca meta, ¿no? 85% de frecuencia máxima esperada, de acuerdo a la edad y de acuerdo al ejercicio, la dosis máxima que se use, todo eso son parámetros diagnósticos, ¿no? Obviamente patrones electrocardiográficos de positividad y dolor severo, obviamente es un paciente que debemos determinar la prueba y pues se considera positiva. En las que no es diagnóstico, la ecografía de estrés, obviamente cuando pues tienen cansancio o eh, sí, intolerancia al ejercicio o algunos síntomas, ¿no? Y obviamente cuando se les sube, se les incrementa la presión, se considera en este caso que no es diagnóstico, se debe interrumpir o que disminuya o, digo, aumente más del 20% la diferencia de la presión sistólica de acuerdo a la basal y obviamente a ritmos significativos, ¿no? Aquí mismo, en algunos pacientes encontramos que no hay. Para no dejar inconclusa una prueba con ecoestrés, podemos utilizar estos potenciadores de ultrasonido, siempre que no se puedan visualizar más de dos segmentos contiguos o de un territorio coronario, y esto para cuantificación de volumen, ¿no? Bien, y para obtener imágenes de velocidad de flujo. Esta es algo pues también especializado, en realidad lo metí, te los menciono, básicamente lo que hacemos únicamente es el farmacológico con dobutamina o dipiridamol en algunos casos, y ahorita no tenemos dobutamina. Pero bueno, debemos de conocer esto de los potenciadores de ultrasonido, que creo que también sería como que otra clase adicional, pero ahorita los voy a mencionar como quiera. ¿Qué condiciones tenemos que tener para hacer una ecografía de estrés? Y es obviamente contar con el personal de la enfermería. Se supone que aquí tener la competencia de ECOS-3 es al realizar al menos 100 estudios por año, según esta guía. El paciente obviamente tiene que tener conocimiento del ACLS, ¿no? Si se hace con contraste que les mencionaba con los potenciadores, se debe de hacer menos de 50 estudios por año y pues obviamente pues tener la disponibilidad durante el estudio, pues el carro rojo, este, algo que también se batalla mucho es con la reserva de flujo coronario. Se supone que aquí se puede medir la reserva de flujo coronario en la arteria del seno anterior, la circunfleja y la CD. Sin embargo, en la guía viene la determinación de la DA
Y para que uno pues, se considere experto en midiendo estos flujos coronarios, se deben de hacer al menos de 100 casos aproximadamente. Y bueno, pues también obviamente tenemos que saber lo de tener un curso de radiación, es lo que solicitan en estos protocolos. Y obviamente tener el software adecuado para valorar estos ecografías de estrés. Y bueno, ya vamos a ver la metodología. Si se fijan aquí, depende del protocolo que usemos, es el tiempo que vamos a durar durante la prueba. Esta es un plano, bueno, es una imagen general de los pasos del protocolo, el protocolo ABCD. Aquí lo importante es obviamente la monitorización, ¿no? En algunos centros únicamente se toma un electro basal, y uno cuando hay algunas alteraciones de arritmia. Sin embargo, se debe de realizar el electro durante toda la prueba, ¿no? Tener ahí la monitorización, el electro, determinar la presión durante todas las fases, ¿no? Incluso hasta la recuperación. Em, ¿Qué consideraciones tenemos que tener para empezar a realizar la prueba? Obviamente, pues, detectar esas arritmias o cambios en el ST, la presión arterial. Esta guía hace una importancia de la determinación del ultrasonido de carótidas, ya que si encontramos ahí un flujo alterado, podemos incrementar bueno, determinar ese riesgo aterosclerótico. Obviamente, para empezar el protocolo, tenemos que tener un ecocardiograma pues, en reposo, ¿no? Que es lo que lo menciona. Y menciona que todas las imágenes y bucles se almacenan y se analizan ya después de la prueba. Es decir, se empiezan a medir los parámetros de reserva, la determinación los volúmenes, el ultrasonido, y todo eso se va guardando y las mediciones se hacen hasta el final. Este, y pues bueno, ahorita vamos a ver cómo se hace. Bueno, vamos a hablar primero de la A, ¿no? Del análisis de la movilidad, o a sinergia. Aquí sabemos que esto es lo que determinábamos inicialmente, ¿no? O lo que conocemos en cuanto a la determinación del ecocardiograma con estrés. Si se fijan aquí, tenemos que tener pues 4 vistas, ¿no? En basal, en 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras y el eje corto, ¿no? Entonces, en aquí en este análisis de movilidad menciona que se puede obtener también incluso el strain, y incluso si se ocupa el contraste cardiográfico en estudio de perfusión. Pero básicamente es como se inicia el estudio, ¿no? Em, ¿Cómo vamos a hacer este análisis de movilidad? Pues con la nomenclatura que ya veíamos también en clase pasada, recomiendan ahí el de 17 segmentos, y pues se va a hacer igual, siguiendo esta nomenclatura, tomando en cuenta eh, del 1 al 4, ¿no? Sabemos que esta parte en algunas guías menciona que pues cuando encontramos un paciente con un aneurisma, pues pues ya no se debe de realizar esta prueba. Por eso entonces no se determina como que el, no se continúa la prueba, vaya. Pero bueno, pero así viene en la guía de Picano. Eso también pues ya lo valoramos en la clase antepasada. Este, pero lo tratamos de obtener aquí en el análisis de movilidad, pues es obtener el índice de motilidad regional, que ya sabemos que se calcula con la suma de los valores de la puntuación de los segmentos individuales, se divide por el número de segmentos visualizados, y lo normal es un índice de 1, ¿no? En un corazón normal. Y, y de esta manera nosotros vamos a determinar esa movilidad de este paciente, que de acuerdo al índice de motilidad regional. También aquí, pues no me voy bueno, es lo mismo, ¿no? Esto es como que cómo lo revisamos durante el reposo y durante el estrés en las diferentes vistas, ¿no? Como pueden ver. Eh, Aquí nada más le puse el cuadrito para que después lo revisen, pero ¿qué es lo que se debe de ver durante esta valoración del análisis de movilidad? Y bueno, eso es en cuanto a la letra A. A la letra B, pues sabemos que lo que se intenta determinar con el ultrasonido pulmonar es valorar la función diastólica y pues las líneas pulmonares, ¿no? Entonces sabemos que
Aquí también, también no me voy a meter mucho porque sabemos, este luz lo vamos a ver porque en las últimas clases, cómo se determina, qué consideraciones se toman en cuenta, pero sabemos que pues el luz obviamente para determinarlo se tiene una puntuación, se obtiene una puntuación de 0 a 10, depende de la guía. Mencionan ahí de que de 0 a 10 se considera como un pulmón negro, que se considera que no está congestivo, pero a partir de 10 en adelante de líneas B, pues ya se considera un pulmón blanco. Eh, si se fijan, aquí también hay varios, ponen 4 cuadrantes para la determinación y de acuerdo al número de líneas es lo que, y a la guía pues que determine, pero si se fijan aquí, pues aquí únicamente encontramos menos de 5 líneas. Aquí se considera como que el grado moderado pues son en más de 2 a 4 líneas y aquí en lo que es ya severo son más de 10 líneas. Entonces, esta del ultrasonido pulmonar se debe determinar en reposo durante el estrés o el pico estrés y durante la recuperación. Ahorita la vamos a volver a ver. Y la última, bueno, la letra C, pues es para determinar el análisis volumétrico. Eso sabemos que lo hacemos igual en 2D. Es para determinar la reserva contráctil. Y aquí utilizamos los volúmenes, ¿no? Volumen diastólico final y volumen sistólico final. Podemos determinar esos volúmenes. La guía pone ahí la que ustedes tengan a la mano. Puede ser por medio de Simpson, método lineal simple. Incluso puede ser 3D en tiempo real. Eh, y pues obviamente sabemos que este análisis volumétrico no toma en cuenta la FEBI, únicamente toma en cuenta pues, este volumen sistólico final. Este, y se determina, aquí por eso les decía que es importante saber la presión del paciente, porque lo que se intenta aquí es ver la fuerza de ese ventrículo izquierdo y cómo responde al estrés. Entonces se tiene que determinar la presión arterial sistólica y se divide entre el volumen sistólico final. Esto lo vamos a determinar en reposo y durante el estrés máximo. Entonces, esto nos va a dar un índice de valores normales que debemos tomar en cuenta. Si se fijan aquí, les pongo este cuadrito únicamente para que vean que pues tienen varias alteraciones, incluso a nivel celular, que, que se toman en cuenta para el final de la sístole. Eh, y bueno, la reserva de flujo coronario, esta curva de reserva de flujo coronario clasifica a los pacientes de acuerdo a la respuesta al estrés. Si se fijan aquí, aquí los clasifican en 4 grupos. Hemodinámicamente silente, que es el primer segmento. En estos pacientes, la reserva de flujo coronario va a ser de 0 bueno, en una estenosis, tomando en cuenta un paciente que tiene una obstrucción de la arteria coronaria de la descendente anterior, en este caso, de 0 a 40%, y se considera hemodinámicamente silente. En el siguiente segmento es un paciente que se encuentra clínicamente silente, o sea que no tiene síntomas, pero que sabemos que tiene una obstrucción de al menos del 40 al 70%. Y en el último, en el cuarto, aquí pues es una estenosis muy severa, mayor del 90. Entonces, este del 70 al 90% es un paciente que se considera hemodinámicamente significativo. Si se fijan aquí, la reserva de flujo coronario la obtenemos directamente del, de, del, midiendo por medio del, del Doppler color. Es decir, se pone el Doppler color y se toman varias consideraciones. Bueno, ahorita no me meto se los voy a decir más adelante. Pero si se fijan aquí, tomamos en cuenta el electrocardiograma durante la diástole, que es cuando se llenan las arterias coronarias. En un paciente que tiene una respuesta normal, pues se va a encontrar incrementada, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de determinar en el Doppler color. Debemos de tomar en cuenta la reserva de flujo coronario, porque es decir, si el paciente tiene una buena reserva de flujo coronario
pero está asintomático, debemos sospechar que puede ser porque ya sea que tenga, por ejemplo, circulación colateral coronaria, eh, componente de microvascular de la resistencia coronaria, que haya hipertrofia ventricular izquierda, que puede mejorar el flujo, el estadio, también el estado viable o necrótico se debe tomar en cuenta porque modifica todo el flujo coronario, ¿no? Este, y pues el espasmo microvascular y la presencia de tratamiento ya antiisquémico. Es decir, el paciente tiene un tratamiento antiisquémico, puede mejorar esa reserva de flujo y no quiere decir que no esté enfermo. Entonces, es nada más para tomarlo en cuenta. Y bueno, esto es lo que les decía, que para medir la reserva de flujo coronario lo podemos hacer, si se fijan aquí, en varias, las arterias y las venas, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es la descendente interior. Esta, si se fijan aquí, es como que la más fácil de determinar en cuanto a arterias coronarias. Sin embargo, tenemos que considerar el transductor que vamos a usar. Sabemos que el transductor que usamos eh, tiene poca resolución, por eso se puede considerar usar el transductor pediátrico, que pues sabemos que tiene mayor determinación de frecuencias. Entonces, por eso aquí, para medir esto, ya en la práctica se hace un poco difícil porque tenemos que cambiar el transductor para poder determinar esta reserva de flujo coronario tan solo en la descendente anterior. Y si se fijan aquí, pone en qué cámara lo vamos a revisar. La descendente anterior se puede determinar en una apical y apical cuatro cámaras. Y se puede determinar a partir de pues, los tres segmentos, ¿no? Proximal, medio y distal. En la circunfleja podemos determinar también en cuatro cámaras. En la descendente posterior, en una apical dos cámaras. Y pues son como que determinaciones. Y estos son los cortes que vamos a ir viendo más adelante de la reserva de flujo coronario. Entonces aquí, ese es un ejemplo del ecocardiograma. La verdad es que es bien difícil verlo ya en vivo, pero eso se supone que es un cuatro cámaras donde se fijan aquí con un transductor tipo pediátrico, ponen ahí pues prácticamente el Doppler color y se determina este flujo. La verdad es que no se ve tan bonito como esto, pero ese es el punto, ¿no? Que lo pueden determinar en varios segmentos, proximal, medio y distal. Y esto pues obviamente nos va a hablar si es que está en una obstrucción, ver en qué nivel está obstruido, porque de esta manera nos va a cambiar esta reserva de flujo. Y bueno, mencionan ahí que pone este cuadrito el doctor Picano en qué estudios se puede determinar mejor esta reserva de flujo coronario y él, de acuerdo a eso, es con la glutamina y el dipidamol son los que dan mejores resultados. Y pues se fijan durante el, el ejercicio, pues es la que menos sensibilidad tiene para determinar esta reserva de flujo coronario. Em, Esto es un ejemplo de cómo se determina la reserva de flujo coronario. Si se fijan aquí, se tiene que ese es un basal, ¿no? Que ponen ahí un cuatro cámaras, con el trauco pediátrico, ponen ahí el Doppler color en donde se supone que debe estar el flujo del semente anterior. Y, se determina la velocidad. La velocidad normal depende de la guía, bueno, sí, de la velocidad que lean, pero se considera normal de 20 a 30 centímetros por segundo. Eh, y en una respuesta normal tienen que incrementarse tres veces este valor, es decir, durante la administración de la dobutamina o la adenosina, tienen que incrementarse, si medimos, por ejemplo, 30, tenemos que esperar, lo esperado es encontrar una reserva de flujo de esa arteria, el descendente anterior, al menos de 90 centímetros por segundo. Si no se incrementa esa cantidad, quiere decir que algo está pasando, que esa arteria coronaria no está respondiendo al estrés. Entonces, lo que se hace aquí es la reserva que se mide, la basal, en 28, que es directamente 98 centímetros por segundo, por ejemplo, ponen este ejemplo, y ponen aquí que tiene una reserva de flujo coronario de 61 con estrés. Entonces se divide, ¿no? El 61 entre 28 y ellos les da este valor, ¿no? 2,17. Entonces, si se fijan aquí, dice que la relación el valor normal es mayor del cero. O sea, si este está mayor del cero, quiere decir que esa reserva pues está normal. Si es menor de 2 pues es anormal.
Entonces, la dobutamina y la adenosina, lo que usemos, tienen ciertos cortes también, hay que considerarlo, pero básicamente si se fijan aquí en la imagen, es determinar esa, esta, este flujo de la arteria coronaria, ¿no? Se fijan, un poco complicado para verlo durante el estrés, porque pues, también está taquicárdico y todas esas consideraciones que debemos tener. Pero bueno, esto ya es de práctica. Y lo que les mencionaba, el segmento proximal, medio y distal. Aquí ponen un ejemplo de un paciente que tiene este flujo coronario en el segmento proximal, que se somete a estrés y que en el segmento proximal está de 40 centímetros y que en el segundo segmento, en el segmento medio, esta reserva de flujo incrementa hasta 154. O sea, es una respuesta esperada. Sin embargo, en el segmento distal, lo esperado es de que que continúe con este flujo, ¿no? Y aquí ya vemos que está en 25. Entonces quiere decir que, que tiene alguna lesión obstructiva la coronaria en ese segmento, en el segmento pues medio distal, ¿no? Entonces, si se fijan, es algo complicado, pero viene descrito y pues sí se hace en la práctica. Esta es la parte de lo que les mencionaba del contraste. Tampoco me voy a meter mucho, nada más debemos saber de que eh, que hay bueno, estos agentes potenciadores de ultrasonido, hay varias marcas, lo que se usan son microburbujas, que creo que lo mencionamos en las primeras clases, este, para poder ver pues, prácticamente la movilidad, pero también se usa para ver todavía no está muy bien validado, la perfusión, que también está interesante ese tema. Sin embargo, bueno, sabemos que están estas marcas y que pues tienen un índice mecánico, ¿no? El índice mecánico pues se refiere como que a la, a la velocidad de ultrasonido que se rompe, en la que se puede romper esa microburbuja. Y para hacer esta determinación de, para ver la opacidad ventricular, menciona que se usa un índice mecánico bajo. Entonces aquí nada más es como que saber que se usa con índices mecánicos bajos y pues depende el, el contraste que se usa, ¿no? Eh, si se fijan aquí, en este paciente se usó este contraste porque no se veía bien la pared inferolateral, ¿no? En 4 cámaras. Eh, el- Aquí se pone igual las frecuencias fundamentales para determinar el índice mecánico, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, bueno, y aquí nada más para pues, comentar como que la, este, bueno, aquí ponen nada más como que las características de las marcas que se usan comúnmente en estos agentes, ¿no? Desde de el tamaño de las burbujas que usan, el gas que utilizan las microburbujas, y los efectos adversos, ¿no? Que se pueden presentar en estos pacientes. Entonces, esto nada más pues, para saber que existen estos contrastes, y que se puede determinar a esas alteraciones de la, de la movilidad por medio por medio de los agentes, ¿no? Y aquí comparan cómo medir la reserva de flujo coronario, ya sea por otros estudios como el PET, el SPECT, la resonancia, comparado con la ecocardiografía transtorácica. Si se fijan aquí, pues es muy bajo el usar esta técnica con reserva de flujo coronario, eh, y pues se puede hacer ahí en este, en el, pues en un laboratorio de ecografía y no tiene mucha radiación, ¿no? Bueno, esa es como que la importancia de la reserva de flujo coronario o ECOS 3 comparado con las demás. Y bueno, en, aquí lo que importa al final de cuentas para el protocolo es la certificación de riesgo que les mencionaba. Entonces, aquí eh, les puse esta etiqueta nada más para comentar esta clasificación de bajo riesgo y de alto
con esos protocolos. Cuando el protocolo sale con un ABCD score de 0, obviamente se considera un paciente de bajo riesgo, se considera no isquémico, seco, fuerte, caliente y de corazón rápido que responda al estrés. Entonces es lo que les mencionaba de cómo se reportaría, a diferencia de los de alto riesgo, ¿no? Con un ABCD score igual a 5. Aquí lo interesante es nada más ver en este estudio que se hizo, ver cómo se agrupan o cómo se hicieron el protocolo ABCDE, cómo se hizo el score. Aquí nada más les puse esto para que vean lo que nos interesa durante la prueba de estrés, que es determinar el volumen sistólico al final, sí, el volumen sistólico al final de la volumen sistólico final. Y se fijan, obviamente en un paciente con un ABCD score de 0, este volumen va a variar de 30 a más o menos 10, a diferencia de los que tienen un score de 5, por ejemplo, en el que durante el estrés se fijan, pues no cambia este parámetro. Entonces, es algo que se debe determinar, se debe saber. Aquí, otro de los parámetros que se utilizaron es la presión arterial. Este, pues que también es un parámetro, ¿no? Para verla en qué score está. Y bueno, entonces aquí al final de este protocolo ABCDE ponen este ejemplo eh, eh, de un paciente con un protocolo ABCDE, que se sometió a un protocolo ABCDE con normal. Y se fijan aquí en el A, ya vimos cómo se determina, ya vimos que tiene un índice de score de 1, por lo tanto, pues prácticamente está normal. No presentó líneas B durante el estudio. Eh, Tiene una reserva de una fuerza en el reposo y durante el ejercicio, también normal. Aquí lo que les mencionaba, esta reserva. Bueno, este parámetro de reserva contráctil, la reserva contráctil se determina por medio de midiendo la presión arterial sistólica del paciente y el volumen sistólico, el volumen al final de la sístole, ¿no? Entonces, les mencionaba en parámetros anteriores, por ejemplo, en un paciente de 120/60, se divide 120, que es la presión arterial sistólica, entre el volumen al final de la sístole que se midió, ya sea 30 o 35, de acuerdo al, a la guía del 2015 de Chambers, donde habla de los volúmenes. Y se divide eso y el valor normal tendría que ser, ya lo mencionábamos, menor de 2. Bueno, mayor de 2 es valor normal. Con dobutamina y 1.1 con el dipilidamol. Depende también el estresor que se use. La reserva de flujo coronario, pues ya lo vimos cómo se mide directamente. Durante el reposo tiene una de 20 y se incrementa durante el estrés a 57 centímetros. Igual, esta reserva de flujo, pues ya vimos que se divide y saca este índice, que es 2.85. Sabemos que mayor de 2 es un valor normal. Este, y por último, la reserva cronotrópica que la sacamos con el electrocardiograma, es decir, medimos la frecuencia cardíaca de reposo y la frecuencia cardíaca máxima, y pues la dividimos, ¿no? Frecuencia cardíaca pico entre la frecuencia cardíaca de reposo y pues obtenemos este índice, este índice de respuesta cronotrópica. Esta es igual un ejemplo, pero este es un paciente que sí tiene lesiones obstructivas o que sí se demostraron durante el estrés. Si se fijan aquí, el índice de motilidad pues ya salió en 1.3. En la letra B encontramos que incrementaron hasta 4 líneas B. La reserva contráctil se midió en 1.02, o sea, ya vemos que el corte era de 2. Y la reserva de flujo coronario también, el índice es de 1.72, sabemos que tiene que ser mayor de 2 para que sea normal. Y la reserva cronotrópica también disminuida, no hubo tanta respuesta, 74/88. Entonces, pues son los ejemplos
de ese protocolo ABCDE para este, pacientes con angina, ¿no? Y de acuerdo a esto, y lo que les mencionaba hace rato, pues se hace la certificación. Sabemos que un protocolo, eh, bueno, un score es de ABCDE, es un predictor independiente de mortalidad. Entonces, se fijan aquí, la supervivencia es mucho mayor en pacientes que tienen obviamente menor o puntajes de cero, comparado, por ejemplo, con los que tienen un ABCD score de 5, que la mortalidad pues se incrementa, ¿no? Entonces, es como que la importancia de determinar todo este protocolo. Em, Estas son lo que viene ahí en la guía para determinación de certificación de riesgo y eh, ya los clasifica, ¿no? Como con normal, bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. De acuerdo, por ejemplo, con la letra A, al índice de motilidad de 1.7, mayor a 1.7, obviamente es alto riesgo. Si tienes más de 5 segmentos afectados, en el caso de que utilizaste contraste cardiográfico, encontraste más de 5 a 9 líneas B. Esta es la que viene en la guía de 2024. Eh, Se considera también de alto riesgo, más de 10. En la letra C, si se fijan aquí, la reserva contráctil de 31 a 40, por ejemplo, es un riesgo intermedio, y de alto, pues obviamente menor a 30, ¿no? En la letra D, la reserva de flujo contráctil, lo que les mencionaba, menor a 0.8, alto riesgo. Y por la reserva cronotrópica también. Un alto riesgo es el menor a 1.15. Entonces, estos son los cortes. Yo creo que es como que lo más importante de la presentación, porque al final de cuentas, pues para eso utilizamos este protocolo ABCD. Y bueno, eh, aquí sabemos que hay varios estresadores, entonces tampoco me voy a meter mucho en esto, pero el cual se los puse pues, para que puedan analizar eh, los protocolos que existen. Ya mencionábamos al principio ejercicio, inotrópicos, cronotrópicos y vasodilatadores. Esto también los revisamos durante la clase pasada. Pero aquí son algunas a eso prácticamente yo se los puse para valorar las contraindicaciones, que es lo que les mencioné, que era un punto que tenemos que abordar en esta clase. Si se fijan aquí durante el ejercicio, contraindicaciones, pacientes que tienen angina inestable, síndrome coronario agudo complicado, arritmias serias como por ejemplo bloqueos AB, taquicardias ventriculares, obviamente que el paciente esté hipertenso con una TA mayor a 180 es una contraindicación para este protocolo de ejercicio. En cuanto al uso de inotrópicos o cronotrópicos, pacientes que tengan obviamente obstrucción del tracto de salida, que presentan angina inestable, o síndrome coronario agudo o complicado, las mismas arritmias, hipertensión arterial sistémica severa, mayor de 180, una contraindicación para los inotropos, y para los vasodilatadores, las contraindicaciones, pues lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que hagan broncoespasmo, que presenten hipotensión, igual angina inestable, síndrome coronario, pacientes inestables, y por último, que pues tengan arritmias como descargas ventriculares o bloqueos AB completos, son como que contraindicaciones para estos. Y bueno, sabemos que o es el protocolo ABCD, sin embargo, siguiendo ese abecedario, existen pues más letras y podemos determinar más parámetros. Aquí está este protocolo, igual apenas en el 2024 lo proponen. Se hizo un consenso, se vio que se deben determinar más parámetros, no nada más lo que se midió. Y pues aquí en la letra F proponen medir también el flujo de regurgitante, si es que lo tiene el paciente. Obviamente esto pues no en todos los pacientes se mide, depende como que la característica, ahorita lo voy a poner más adelante. Los gradientes, el volumen auricular, la PCP, digo la relación EE prima, también para ver la función diastólica, y pues la TAPSE también es otro parámetro que se podría determinar en este protocolo ABCDE plus o más, bueno, si bien en la guía, ¿no? Y esas son las condiciones en las cuales se debe de medir y qué técnicas debemos usar, y esos son los cortes, ¿no? Por ejemplo, en una rehabilitación mitral,
en una condición, en eh, eh, en una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, en síndrome coronario, podemos medir por medio de flujo continuo, Doppler continuo, y que tenga un diferencial de mayor a 1 grado durante el estrés. Eso es en cuanto a la regulación mitral. Y si se fijan aquí, pues todos son como que las condiciones que podemos tomar en cuenta para ampliar este protocolo. Nada más pues, quería que lo supieran, no es para que meternos tanto, pero eh, eh, por ejemplo, esta letra F ya lo mencionamos, que nos ayuda a valorar la regulación mitral. El paso G para pacientes que tienen obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo. El paso L, pues obviamente para los pacientes que tienen dilatación auricular. Y así los demás parámetros que sospechamos, por ejemplo, de queremos saber la hemodinámica pulmonar también, determinar el paso, el P, que es para evaluar, por ejemplo, la regurgitación tricuspidia, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Y bueno, esta es para retomar esto, para continuar, es eh, para empezar con los métodos. El método de ejercicio es pues se considera como que el de menos riesgo y el que se debe de usar primero. Sin embargo, pues sabemos que es un poco complicado hacerlo. Aquí lo que se hace es pacientes que tengan tolerabilidad o capacidad de hacer ejercicio y que tengan un electrocardiograma interpretable, se pueden someter a ejercicio. Si no, tienen que irse directamente al electrocardiograma de estrés. Acá. Y bueno, hay varios protocolos de ejercicio con estrés ecocardiográfico. Como pueden ver, podemos usar la bicicleta, la van sin fin y la supina, que esa es como que la que más recomiendan. Este, Les mencionaba, más fisiológico, más seguro, de acuerdo a esto. eh, el estudio puede ser un poquito bueno, de acuerdo al protocolo que agarremos, la bicicleta o el supino, eh, podemos tener, pues obviamente de acuerdo al protocolo que usemos, pues, podemos usar el protocolo Bruce en cuanto a la banda, por ejemplo, y podemos usar el protocolo supino, que es como que el que más recomiendan. Aquí se determina por medio de pues, entrenamiento de potencia, ¿no? La cantidad de fuerza al pedalear, y de esta manera podemos obtener podemos obtener el- pues la capacidad del ejercicio que haga, y si hay un cambio de acuerdo al protocolo que estemos haciendo, ¿no? Si se fijan aquí, son varias etapas, depende de la etapa que ocupe o que alcance el paciente, y por la frecuencia cardíaca máxima esperada. Aquí, si se fijan aquí, durante la prueba se recomienda determinar cada uno de estos parámetros, o se pueden medir también esos parámetros. Ya vimos que el protocolo ABCD pues, es lo que se debe de usar, pero pues básicamente este, eh, ¿cómo hacemos un protocolo de ejercicio que se considera positivo cuando sea diagnóstico, cuando se alcance ese 80% del trabajo, la carga de trabajo, o que tenga electrocardiograma positivo, haya cambios ahí en la letra A, o que presente síntomas, ¿no? Estos son como las causas, bueno, son las causas para cesión de la prueba. eh, Síntomas intolerables, fatiga muscular, hipertensión de 120, hipotensión y arritmia, ¿no? Y un estudio anormal se considera cuando presente síntomas del paciente, ya sea angina, síncope, y o que tenga nuevos cambios ahí en la movilidad, ¿no? Y arritmias. Y aquí ponen también otros, mencionan que se puede medir ¿no? La septal con el promedio de prima, y para detección de hipertensión pulmonar más que nada. Entonces, pues es básicamente con que se hace la prueba de esfuerzo. Creo que casi no se hace, la butamina también. Aquí también pues no nos vamos a extender tanto, nomás les voy a mencionar los protocolos. Sabemos que la butamina es lo que más se usa,
y para incrementar la sensibilidad de la prueba se puede usar atropina. Aquí lo importante es elegir el protocolo de acuerdo a lo que estemos buscando. Por ejemplo, se usan para viabilidad, tenemos que empezar con dosis bajas. Si se fijan, inician con la dosis recomendada para este protocolo de butamina. Buscando viabilidad es con 2.5 microgramos por kilogramo al minuto y irse incrementando pues, cada 3 minutos, ¿no? De 5, 7.5, 10, 15 y 20. Si se fija, la dosis tope de la dobutamina es 20 en el caso de viabilidad. Sin embargo, si estamos buscando isquemia, esta dosis de la dobutamina la dosis máxima que se usa es de 40 microgramos por kilogramo al minuto. Y en este momento es cuando se puede usar también la atropina para incrementar esa sensibilidad de la prueba. Y bueno, sabemos que hay pacientes que tienen uso de beta bloqueadores, entonces también eh, se debe tener en cuenta porque sabemos que también el beta bloqueador se usa para, pues ya cuando terminamos la prueba, disminuir la, para empezar a disminuir los efectos del medicamento que usamos, ¿no? Eh, bueno, eso también lo revisamos ya en la clase pasada, ¿no? Pero, y acá, pues igual son las pruebas para cuando se considera apropiada el uso de la glutamina, la prueba y cuándo es inapropiada. Por ejemplo, aquí el paciente que, pues hace ejercicio, pues probablemente si puede hacer ejercicio, pues no se le debe de hacer el estudio, ¿no? Y los demás condiciones que ya habíamos mencionado, pues se consideran inapropiadas para hacer esta prueba. Eh, Esas son como que las respuestas que esperamos encontrar durante la glutamina. Este, ya sabemos que para ver qué pacientes son los que se pueden someter o no a revascularización. Aquí ya no, pues esto también ya lo habíamos mencionado en clases pasadas, no voy a meter mucho en cuanto a esta respuesta. Eh, un poquito más rápido, ya me tardé una hora. Y el epididamol y la adenosina también pues son otros medicamentos que se pueden usar para esta prueba del, del ecocardiograma con esfuerzo. Se fijan aquí, obviamente de acuerdo al medicamento que estemos usando, es el tiempo en el que se va a usar, pero si se fijan aquí, por ejemplo, en el dipidamol, lo que se usa es, en el reposo se determinan todas las mediciones que ya vimos, en todas las proyecciones que ya vimos, la reserva de flujo y todo lo demás en reposo. Y se administra el dipyridamol, 0.84 miligramos por kilogramo, en los primeros 6 minutos. Y aquí se vuelve a hacer otra determinación. Y en el estadio pico se considera aquí que se puede usar la aminofilina. Sabemos que la aminofilina se debe administrar en dosis bajas y en tiempo en un poquito espaciadas. Bueno, aquí lo ponen en un minuto con la dosis máxima de 240 miligramos en 3 minutos. Sabemos que esta aminofilina pues, es muy arritmogénica también, entonces no lo debemos usar con precaución. Ese es el dipyridamol y pues la adenosina, ¿no? Que también se administra la adenosina de 140 microgramos hasta 210 microgramos kilogramo minuto. Entonces aquí, si se fijan, la determinación de los kilogramos a las vistas son del reposo durante el pico máximo. Aquí hay dos, en estadio intermedio y el pico y al final. Entonces, la reserva de flujo coronario, si se fijan, se toma 3 veces también en el reposo, en el intermedio y en el pico máximo. Es cuando se debe determinar esta reserva de flujo coronario. Entonces, hacerlo todo esto pues, es un poco complicado a veces. Y bueno, entonces, luego les puse nada más para que la revisen después, las contraindicaciones del piridamol que ya mencionábamos, la adenosina también. eh, eh, Aquí nada más le puse para que vean los tipos que existen de adenosinérgicos, ¿no? El dipridamol, la adenosina y el regadenoson. Bueno, que sepan que existe y pues la vida media es algo que se debe tomar en cuenta. Eso también ya lo mencionábamos en la clase pasada. Y creo que eso también ya no me voy a meter en eso. En cuanto a la estimulación o cuando queremos hacer un ecocardiograma con estrés en pacientes que tienen marcapasos, pues sí se puede usar. Obviamente tenemos que tener un técnico que nos ayude para incrementar estos latidos. Se incrementan 10 latidos cada 30 segundos
y se inducen alteraciones de la movilidad. Aquí tenemos que tomar en cuenta qué tipo de marcapasos tiene y qué respuestas podemos obtener, porque pues sabemos que únicamente si tiene un cable, por ejemplo, ventricular, las alteraciones van a ser un poco diferentes y nos puede dar falsos positivos. El igual en cuando son biventricular o bueno, atrial y ventricular, ese es como que el mejor paciente en el que se puede determinar la movilidad, ¿no? Porque pues tienen doble estimulación. Y bueno, eso se lo propone ahí viene en el libro de Picano, este, que hay dos formas de hacerlo, ya forma estándar y acelerada, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, la prueba es mucho más fácil, dura 15 minutos, 6 minutos, no tenemos el efecto adverso que tienen los medicamentos, pero pues es únicamente para este tipo de pacientes. Y aquí compara, ¿no? Obviamente estas referencias que le estoy comentando. Ellos ponen aquí los riesgos en ese tipo de pacientes que se sometieron a tu programa bueno, sí, con la estimulación del marcapasos. Entonces, aquí tampoco me voy a meter tanto, ya lo que habíamos comentado, ¿no? Eh, Igual, bueno, vamos a ver también que otra de las funciones importantes es valorar la función diastólica con ecografía de estrés. Aquí pues hay muchas cosas que se pueden hacer, es un tema súper extenso. Es básicamente lo que hacemos normalmente, solamente que pues lo hacemos durante la serie. Se fijan, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, donde evalúan el flujo mitral y cómo se espera ver este cambio en este flujo mitral sometido al paciente a un estrés. En este caso lo ponen con ejercicio en bicicleta. Eh, Obviamente, pues hay parámetros de corte, eh, cuál es como que lo esperado, ¿no? Una respuesta normal, en el que no hay cambios significativos en esta relación E' que se mide como se diga en esta relación, alterado, pues obviamente cuando hay eh, permanece alta incluso después del ejercicio esta relación, y y pues también otro el parámetro adicional para la función diastólica pues, es la regurgitación tricuspidia, que pues bueno, es algo que yo creo que vale la pena revisarlo posteriormente para evaluación función diastólica. Y ya vimos al principio en el protocolo ABCD Plus, son algunos parámetros que se deben determinar para esta función y qué condiciones o qué patologías se recomiendan. Esto es lo que ya les había mencionado. Otra de la utilidad de la ecografía de estrés es en pacientes con hipertrofia o micropatia hipertrófica. Aquí también, básicamente es como para determinar, esta es la función del ego estrés, para determinar, pues, la certificación de riesgo de este tipo de pacientes, porque pueden hacer, pues, muerte súbita, entonces todo lo que conlleva también el tema, yo creo que eso también se va a revisar durante el tema como tal, micropatia hipertrófica. Bueno, esto no. Otro tema importante es la valoración de valvulopatías con ecoestrés. Esta, pues también, aquí el uso más común es el que se le da en este tipo de pacientes. Pacientes con estenosis aórtica, con bajo flujo gradiente, tienen una utilidad, pues, importante del ecoestrés. Este, Aquí, pues, se debe determinar la reserva de flujo, tiene que aumentar el 20% del volumen latido, con respecto al volumen latido inicial, y de esta manera podemos desenmascarar a esos pacientes que consideramos como bajo flujo, bajo gradiente, si en realidad tienen una estenosis aórtica severa, eh, clásica, o si o si mejora el flujo, vaya, para ver si el paciente se somete a procedimiento de reemplazo valvular, ¿no? Entonces, la utilidad en ese tipo de pacientes de bajo flujo, bajo gradiente en cuanto a estenosis aórtica. También mencionan ahí, pues hay varias guías que pues, no recomiendan como tal el ejercicio ni la coreografía de estrés con dobutamina. Mencionan más que nada dobutamina para la evaluación rutinaria de la función del VI. Por ejemplo, en pacientes con estenosis mitral, válvulas protésicas se debe usar también con ciertas consideraciones, o sea, no son contraindicaciones para realizarlo, pero se deben tomar muchas consideraciones aparte.
Y más que nada porque pueden incrementar, pues, o podemos determinar mal las dimensiones del VI o la fracción de inyección, por ejemplo, que, que no es la misma determinación en, por ejemplo, en una insuficiencia mitral o una estenosis mitral. Entonces, por último, ya para terminar, esto lo pone el doctor Picano, habla del costo que a veces tenemos en este tipo de pacientes que viven con angina, que no sabemos si tiene una lesión coronaria o no, y le mandamos a hacer muchos estudios antes de pensar en un ecocardiograma transtorácico. Entonces esto, pues yo creo que se ve en la vida diaria, ¿no? Que pacientes que se someten a otros estudios y que al final de cuentas, pues incrementan los costos, siendo que la ecografía con estrés, pues como pueden ver, es algo que se puede hacer en un laboratorio, yo creo que básico, tengamos el software y para, para evaluar ese tipo de pacientes. Ese es el síndrome de Ulises, le ponen ahí el doctor Pican. Y bueno, el- por cuestiones de tiempo, pues también ya no les muestro como que un ejemplo de lo estamos en eco, ¿no? Hacerlos, hacer los protocolos, hacer las evaluaciones de los flujos y todo lo demás. Entonces, pues eso es todo. No, no sé si alguien tenga algo que comentar. Es un tema muy amplio, entonces la verdad es que no pude resumirlo más. Bueno, antes que nada, a mí la verdad es que nuevamente la verdad es que agradezco mucho el compromiso que tienen en las clases. Es un tema bastante largo que yo creo que mínimo serían unas 4 o 5 clases, así fácil. Y resumirlo tan breve y como intentar ver todo en una sola clase, ir muy rápido, fue bastante buena la presentación, te felicito. Mira, básicamente ya puntualizando para como los aspectos importantes para llevarnos a casa. Es primero saber cuál es la indicación de un ecocardiograma farmacológico. Ya lo puse en la diapositiva, son pacientes con un riesgo pretest intermedio alto, ¿sale? Pacientes con un riesgo bajo no son candidatos. Las contraindicaciones, ya a grosso modo mencionaste. Una de las condiciones básicas que hay que entender es el contexto clínico, ¿no? Pacientes que tengan datos de dolor torácico reciente, que sean hipertensos, no más de 180 la sistólica o más de 100 la diastólica, está contraindicado. Los medicamentos por su naturaleza tienen algunas contraindicaciones o algunos efectos adversos. Importante siempre interrogar al paciente para ver quién es candidato a qué tipo de protocolo farmacológico, ¿no? Con dobutamina o con dipiritamol. Creo que hoy por hoy este desarrollo del protocolo de ABCDE es un poco más integral y hacemos una evaluación como más compleja, pero a la vez nos arroja más información para ser más exactos en nuestra evaluación diagnóstica. Creo yo que no son variables que se pudieran obviar. De hecho, ya en el quehacer diario, sí lo hacemos de forma rutinaria en la mayoría de los centros. De hecho, lo que no se puede poner la diapositiva a mí, que realmente lo que me interesa que se lleven a casa es esto, o sea, entender que son pasos muy básicos y realmente son muy fáciles de obtener. En tiempos pasados, la evaluación del eco estrés con fármaco era netamente, digamos, subjetivo, ¿no? O sea, la evaluación muy cualitativa al ojo de cómo vemos la movilidad segmentaria del corazón, sacábamos el índice y hasta ahí, ¿no? Sin embargo, vemos cómo esto es un complemento desde ver temas como es el flujo de reserva coronaria, ver si hay presencia de las líneas B, que de forma indirecta nos hablarían de congestión, hacer la evaluación de la frecuencia cardíaca, como lo hacemos con protocolos con la banda sin fin o con el cicloergómetro, que al final del día esto es como la evaluación básica que tendríamos que hacer. Creo que de forma general, o sea, la obtención del primer aspecto, hablando de la A, creo que es lo más fácil porque hacemos una evaluación global y segmentaria de la movilidad, sacamos nuestro índice y es muy sencillo. La obtención de las líneas B, pues un ultrasonido pulmonar. Tiene más de 3 líneas, ya tiene datos de que pudieras tener un patrón congestivo. En cuanto a la parte, digamos, del CDE, será como un poquito más, como un poco más de ser más concretos en la evaluación. Básicamente hay que poner mucha atención. Tenemos que obtener una imagen en el reposo. Ah, mira, justo está muy buena esta. Una imagen en el reposo y una imagen en el esfuerzo máximo y hacer un comparativo.
Este tipo de proyecciones generalmente las obtenemos en una apical 4 y en una apical 2 cámaras y hacemos la relación de cómo se comportó en el caso de la AC, que así se llama, el comparativo del volumen sistólico y comparamos de cierta forma cómo se comporta la presión arterial. Aunque la FEBI no es un valor netamente que tengamos que reportar, en teoría un miocardio que es competente tendría que incrementar la fracción de expulsión. De forma global, aunque no viene descrito aquí en el protocolo, hay algunas revisiones en donde también ponen al strain como un parámetro a evaluar durante la fase de reposo y la fase del estrés. Inclusive la han pareado con el flujo de reserva coronaria y tienen una similitud para poder evaluar el riesgo o la probabilidad de que este paciente tenga un estudio positivo para isquemia. Entonces, son parámetros fáciles de obtener, que son un 4 en 2 cámaras y sacamos los volumétricos. En el caso del flujo de reserva coronaria, no sé si les queda un poco clara ahí la fórmula, cómo la obtenemos. Puso una gráfica min en donde tiene dos picos, así que la gráfica o la curva, y hacemos una evaluación. Esto lo podemos obtener realmente en la práctica diaria. Es muy complejo en cuanto a la parte técnica, aunque se pueden obtener a través de los diferentes fármacos con dopamina, adenosina o dipiridamol. En la práctica diaria no lo hacemos de forma rutinaria con dobutamina ni con adenosina. O sea, no la tenemos como tan disponible la adenosina y la dobutamina por la frecuencia cardíaca tan alta cuesta mucho trabajo angularse. Generalmente son vistas no convencionales. Hacemos una especie como si fuese una combinación entre un eje, como un eje largo modificado y apuntamos hacia la punta, valga la redundancia del ventrículo izquierdo. Y en el caso de lo que comentaba de la parte técnica, antiguamente los equipos no tenían este protocolo, digamos, ingresado, ocupábamos el transductor pediátrico, hacemos un ajuste de la velocidad del flujo color, un volumen muestra de 5 milímetros. Esto en la actualidad ya no se requiere porque los equipos ya lo tienen preestablecido. Entonces solamente es entrar al protocolo y cambia la plataforma. Entonces, idealmente será obtener como el flujo tanto de la DEA, la circunfleja y la coronaria derecha. Sin embargo, la más fácil de obtener es la descendente anterior. Entonces, por practicidad y por hacerlo muy rápido, hay que hacerlo con dipiridamol, que es, de hecho, hay una tabla que puso Amin en donde compara, creo que es la anterior diapositiva, compara los diferentes fármacos que podemos utilizar y ahí nos muestra que el más sensible es el dipiridamol. Y entender que en el contexto clínico, gran parte de los pacientes que llegan con nosotros a un estudio de ecoestrés farmacológico por dolor torácico es un grupo de pacientes que están entre los 50 a los 60 años, que están en la posmenopausia, pueden ser hipertensas, diabéticas, obesas, y describen el dolor torácico como clásico. Entender que hay una condición clínica que se llama enfermedad de la microvasculatura. Este tipo de condiciones clínicas es el diagnóstico diferencial para poder decir el paciente tiene un tema de las arterias coronarias o de la microcirculación. Por eso les comentaba. Este tipo de protocolo debería de hacerse de forma completa y de forma rutinaria porque también va descartando ciertas patologías, o sea, deja fuera la arteria coronaria, digamos, en la macrovasculatura, pero incluye otras entidades clínicas que no son tan infrecuentes en la práctica clínica y que desafortunadamente, aunque tienen un tratamiento como pues para intentar regularle los síntomas a un paciente, a veces no hay un diagnóstico tan certero y el paciente sigue con dolor torácico. Hacemos una angiotac, medicina nuclear y sigue saliendo negativo y el paciente sigue refiriendo a angina. Entonces, ¿cómo le explica que tiene dolor torácico y que no tiene nada? O sea, no es que no tenga nada, simplemente es un diagnóstico que a veces no hacemos como esa labor tan minuciosa y el diagnóstico se nos va. Entonces, es importante que pacientes con este tipo de condiciones clínicas les hagamos un flujo de reserva coronaria. Idealmente con la proyección más sencilla que pudiera ser con un flujo de la descendente anterior, con un fármaco como es el dipiridamol, y hacemos solamente una relación del comparativo, ¿no? Del estrés máximo, la hiperemia, entre el flujo en reposo y hacemos un cociente. Todos los pacientes que tengan un valor inferior a 2 tienen una disminución en el flujo de reserva.
gran parte de las entidades clínicas que tienen un flujo de reserva inferior a 2 tienen una relación directa con enfermedades de la microvasculatura, que es una condición preponderante en pacientes con síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Entonces, en la práctica clínica yo he visto muchos pacientes que tienen dolor torácico, generalmente son mujeres, y el dolor lo definen como algo clásico. Hacemos estudios, digamos, de forma rutinaria, no reportan en ningún punto el flujo de la reserva y queda como esa disyuntiva de tiene enfermedad coronaria, tendrá enfermedad de la microvasculatura o qué puede tener. Entonces, una de las indicaciones que se solicita el ecoestrés con dipiridamol es también para descartar enfermedades de la microvasculatura, o sea, entender que no todos son arterias coronarias, ¿de acuerdo? Entonces, afortunadamente ya con este protocolo que es un poco más amplio, podemos ir incluyendo o descartando ese tipo de entidades clínicas. Y el último punto es lo de la frecuencia cardíaca, que si ustedes también ya lo saben, son factores predictores también en las pruebas de esfuerzo rutinarias, que al final del día, o sea, es una obtención como muy sencilla, muy matemática, que es básicamente la frecuencia cardíaca máxima en el estrés y la que tuvo con el reposo, ¿no? Y hacemos ahí la relación entre estos dos pasos. Ahora, hay otros puntos en cuanto, hicieron como un extensivo, de hecho lo puso también a mí en donde no nada más son estos puntos a incluir. Se ha visto que pacientes que llegan a tener un incremento de la presión de la pulmonar, o sea, estimándolo a través de la IT, es un valor pronóstico también. O sea, no tan solo en el contexto isquémico, sino también en pacientes con algún tema de origen valvular. Y la otra es la evaluación de la función diastólica, que si lo vemos de una forma global, digo, en algunos centros sí lo hacemos, cuando estamos haciendo la evaluación en el reposo, tomamos el estudio basal completo y en el estrés máximo hacemos la evaluación del Doppler tisular para ver cómo se mueve el anillo mitral en el reposo y en el estrés máximo. Y sacamos la relación E en reposo y en el estrés. Y vemos cómo a veces en un corazón enfermo este tipo de presiones se ven mucho más incrementadas y en algunos otros revisiones nos comenta que también es importante no dejar de lado la función del ventrículo derecho. O sea, realmente estamos muy enfocados en el tema del corazón izquierdo porque realmente es descartar una enfermedad coronaria, pero también podemos evaluar cosas de forma indirecta que nos dan un valor pronóstico para el paciente. Entonces, aquí en la guía comenta lo de la TAPSE, pero podemos medir tanto la onda S, la TAPSE, inclusive la fracción de acortamiento, y eso nos permite de cierta forma hacer una evaluación global tanto de la función diastólica y sistólica de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que todos estos valores son predictores y son pronósticos para diferentes condiciones clínicas. Es un tema, digo, bastante largo. Creo que lo más importante que tienen que llevarse es que en la actualidad el papel del ecoestrés ya no solamente es verle la movilidad. Aquí a lo mejor lo que hizo falta un poco fue lo de las respuestas que hacen con el medicamento, cuando lo damos positivo, cuando lo damos negativo, cuando lo damos no concluyente, el tipo de respuestas. Digo, a lo mejor es ya demasiada información que a lo mejor no compete para un tema ahorita de cardioclínica, pero es importante que ustedes sepan cuando menos saber la interpretación de esto. Esto que está poniendo a mí de los ecorrealzadores es importante, sobre todo en pacientes que tienen una mala ventana acústica, paciente que es muy obeso, que no alcanzamos a definir bien los bordes del endocardio, nos pueden abonar un poco de información. Podemos utilizar inclusive estudios de perfusión, les comentaba la vez pasada, que realmente no están disponibles en el centro por los costos, sin embargo pueden ser útiles y nos pueden sumar para la información diagnóstica definitiva, ¿sale? Entonces, digo, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o alguna inquietud. Digo, es un tema bastante amplio, pero bueno, intentamos como que ver los aspectos más relevantes. Doc, a lo mejor una pregunta medio obvia, pero por ejemplo, en pacientes donde durante el estudio se utiliza atropina para poder llegar a la frecuencia cardíaca esperada, en esos casos se calcula aún así la frecuencia, o sea, el índice cronotrópico, o ya lo vías o lo dejas como anormal el hecho de que haya tenido que ser farmacológico y que no haya como sido propio del paciente.
Sí, mira, fíjate, ya en la práctica diaria, o sea, cuando hacemos nosotros un protocolo de ecoestrés con dobutamina y tienes que inyectarle al paciente atropina porque evidentemente pues no está alcanzando la frecuencia cardíaca, digo, de forma ideal, pues debemos hacer el cálculo porque el protocolo así lo establece. Sin embargo, tú ya ves cierta limitación técnica. Pudiera ser uno, que el paciente está bajo la ingesta de algún beta bloqueador. A veces el paciente te miente, o sea, te dice, yo tengo 3 días que no tomo nada, ¿no? Y bueno, puede ser algo falso. La segunda es que tengan mucho cuidado con la preparación de los medicamentos. A veces las diluciones de la dobutamina no es la solución que se requiere o con la concentración que se requiere, o a veces el mismo peso del paciente no está bien calculado. O sea, generalmente cuando un paciente no te alcanza frecuencia cardíaca, hay algún factor externo por el cual no lo está haciendo. Digo, hay gente que tiene incompetencia cronotrópica y por alguna razón intrínseca del paciente no le sube la frecuencia. Sin embargo, siempre hay que descartar como toda la parte, digamos, externa que te puede estar generando que el paciente no obtiene la frecuencia cardíaca. Y la otra condición que la guía también nos recomienda, hay que hacer una atropinización temprana de estos pacientes. Esto es, no me voy a esperar hasta el último minuto de las 40 gamas para que yo le inyecte la atropina. Generalmente lo hacemos en la dosis de 30 gamas. Yo generalmente lo que hago es que es en el último minuto de 30 les paso la primera dosis, la fragmentamos, o sea, es 1 miligramo en punto 25. Les pongo la primera en el último de 30 y después cada minuto, o sea, en los últimos siguientes de 40. Y la mayoría me alcanza frecuencia cardíaca. Ahora, entender que no nada más esto es netamente farmacológico. Ya no alcanzamos a ver como las maniobras, pero algunos pacientes responden al hand grip, le das una pelotita o simplemente que aprieten el puño fuerte, eso permite que la frecuencia cardíaca se incremente. Entonces, es utilizar como todas las herramientas necesarias para que tú puedas alcanzar la frecuencia cardíaca, cuando menos rebasar el 85. Si está muy borderoso, idealmente no, mejor reportarlo no concluyente. Evidentemente el resto del protocolo ABCD, pues no sé qué tan valorable sea porque es un paciente que no tiene las condiciones necesarias para hacer un reporte adecuado. De hecho, esa brecha que pareciera ser simple, de esos 10 latidos entre que están, digamos, en la raya para pasar al más del 85%, hay cambios en la motilidad segmentaria bastante evidentes. Vemos cómo, o sea, claudican los segmentos ventriculares, hacen respuesta bifásica muy franca, en segmentos que tú los veías en el reposo normal y en las dosis bajas se veía con una respuesta ascendente. Entonces, idealmente, si el paciente no está alcanzando la frecuencia, te está costando mucho trabajo y si el factor externo no lo logras como limitar, mejor dejarlo como no concluyente y no poner un diagnóstico que no sea certero, ¿no? Y digo, y el resto del protocolo ABCD, evidentemente, pues se ve limitado en la interpretación. Yo quisiera hacer un comentario también Sí. de lo que estuve revisando. Bueno, que a mí me habló súper extenso de varias cosas muy interesantes, pero creo que algo práctico que debemos de tener todos en cuanto a los criterios de severidad del estudio de alto riesgo, así como de una prueba de esfuerzo no convencional, que es el escaso aumento de la FEBI cuando se empiezan a utilizar las dosis convencionales y se va haciendo el ascenso gradual, dilatación transitoria del ventrículo izquierdo, que haya también deterioro sistólico de la función sistólica del ventrículo derecho y que haya datos de isquemia extensa, ¿no? A través del número de segmentos afectados y el WMS, el Wall Motion Score, más de 1.7, ¿no? Creo que esos son datos importantes que se me quedaron a mí en la literatura que usted nos recomendó. Ujú. Sí, doctor, bastante válido el comentario, nos aporta mucho. O sea, sobre todo, o sea, como cardiólogo clínico, yo creo que tienen que entenderse la indicación del estudio y cuáles son los parámetros básicos. Digo, todavía no está como tan generalizado el implementar el protocolo. Digo, al menos aquí en Centro Médico sí lo hacen la mayoría. Realmente es muy fácil de obtener porque, o sea, independientemente de todo el protocolo ABCDE,
también hay que tener como ciertas como pautas, ¿no? Porque hay pacientes que se pueden llegar a inestabilizar y no por andarle buscando el protocolo completo, el paciente se complique. Hay que saber hasta dónde sí y hasta dónde no. O sea, hay pacientes que la ventana acústica es mala. Aquí pareciera ser una tarea fácil, o sea, es como, pues sí, evaluarle el volumen sistólico, sacarle el flujo de reserva, calcularle lo de las líneas B, pero en tiempo real tenemos 1 minuto para completar toda la secuencia de las imágenes. Ahora, algo de lo que no hablamos, que tampoco se tomó aquí, ¿cuáles son las proyecciones que utilizamos para la evaluación segmentaria? Súper básico. O sea, la guía te pone ahí que tiene que ser un eje corto, una apical 4, una apical 3 y una apical 2 cámaras, que es lo que está poniendo justo en la pantalla. Yo de forma personal les comento, yo el eje corto generalmente no lo obtengo porque no, a veces no tenemos una idea real en qué segmento estamos, porque pues vemos todas las caras, pero una pequeña angulación, de repente es como difícil saber si estamos en un segmento basal, medio o apical, ¿no? Es como un poco más complejo. Ahora, lo que yo hago de forma rutinaria es que si veo un segmento el que peor se ve, o sea, un decir, tomamos una apical 4 y la cara anterolateral es la que peor se ve por la razón que sea, tomo una doble imagen de la peor imagen, porque cuando estamos en un ecoestrés y la frecuencia cardíaca está muy rápida, no alcanzamos a visualizar, entonces es más complejo no tener como un doble filtro y hacer un comparativo. Pero de forma ideal, tener que obtener estas cuatro vistas para poder hacer una evaluación integral de toda la movilidad segmentaria y evidentemente obtener el índice de movilidad segmentaria, ¿no? Pues hasta aquí no sé, chicos, ¿alguna otra pregunta? Digo, fue un poquito más extensa la clase de hoy, pero creo que era necesario porque es un tema bastante vasto. Ya no vimos más allá de la función diastólica y lo de las válvulas, pero bueno, esperemos que en los temas consecutivos, ya como de aorta y demás, veamos las indicaciones de este tipo de procedimientos. Pues bueno, creo que hasta aquí la vamos a dejar, chicos. Pero muchas gracias. Sí, todo bien, muy claro, muchas gracias. Que Gracias. tengan bonita noche. Al contrario, ustedes que descansen. Gracias, hasta luego.